sobre la situación en general. ¿Qué pensás que está pasando con el dólar en este momento y qué relación tiene con la campaña electoral? Bueno, los segundos semestres siempre en la Argentina tienen una cuestión estacional donde hay una menor liquidación, aunque en este momento venimos con números bastante buenos por el ritmo de liquidación del agro, digamos, ¿no? De la cosecha. Entonces siempre los segundos semestres tienen algún nivel de turbulencia un poquito más elevada. Y año por medio coinciden con una elección. Efectivamente. Y bueno, los años que tenemos elecciones y por supuesto que hay algunos grupos que toman, digamos, el tema cambiario, que es un tema importante, que es un tema sensible y que es un tema en el cual a la Argentina le aprieta el zapato, y lo ponen sobre la mesa, pero de una manera, digamos, superficial y tratando de generar miedo. Me parece que va en el tono de algo que hacen en general, ¿no? Que es llenar la tapa de los diarios, por lo menos en este momento, que es un momento económico complicado, y nosotros lo tenemos bien claro, tratar de generar más desazón y angustia y todo lo demás. Pero nosotros, digamos, tenemos un diagnóstico de la situación externa de la Argentina, lo dijimos en la campaña, no hay soluciones sencillas para esto. La Argentina necesita crecer, necesita mejorar su estructura productiva, necesita exportar más y necesita fundamentalmente sustituir importaciones. Nuestra intención internacional no puede ser... Bueno, eso que acabas de decir es muy importante, porque no es lo mismo aumentar las exportaciones que sustituir importaciones. No solo es... De alguna manera define dos modelos de país distintos, el aumento de las exportaciones y el aumento de la sustitución de importaciones, ¿no? Nosotros tenemos oportunidades para exportar más y para exportar más valor agregado argentino, más trabajo argentino, pero no lo podemos hacer en base a salarios miserables. No lo podemos hacer en base a una estructura de sociedad que no se condice con la sociedad argentina, aún con todos los golpes que esta sociedad ha recibido. Entonces a mí me parece que ahí hay que tener cierta claridad y en el gabinete económico hay claridad sobre esto, digamos. Hay oportunidad de exportación, hay que obviamente trabajar sobre eso, es muy necesario para la Argentina, pero por supuesto que nosotros también necesitamos aprovechar oportunidades que también hay en la Argentina para producir aquí cosas que no hace falta que importemos, y eso genera trabajo, mercado interno, en fin. Y mejores salarios. Y mejores salarios, que por supuesto, digamos, nosotros para recuperar la economía hoy, luego de no, porque lo dijo el otro día el jefe de gabinete, me parece que se entiende bien. Aquí hubo una doble crisis, la que generó Macri y luego la pandemia, y necesitamos una doble recuperación. ¿Por qué? Porque nosotros ya vemos recuperación, los números indican una recuperación, pero esa recuperación, por un lado, es heterogénea, porque hay sectores que todavía están afectados por la pandemia, por las restricciones y también por el golpe en el poder adquisitivo que tienen las familias, pero en algunos sectores no estás recuperado y en otros sí. Pero en esos sectores donde estás recuperado, recuperaste niveles de 2019, en algún caso 2018, que también... Que no son grandes niveles, justamente, porque ya veníamos en la pendiente del macrismo, ¿no? Esto es muy importante, porque si no, cuando nosotros decimos que hay recuperación, hay un montón de gente que nos escucha, que dice... que me parece que están viendo otra película porque yo no lo siento, y esto es muy importante explicarlo. El salario real con Macri cayó 19% en términos reales. Eso es una debacle. Que estamos recuperando ese pésimo punto. Exacto, anterior. Me parece una aclaración importante. Y perdóname que te interrumpa, Cecilia, pero hay algunas cosas que entre nosotros damos por supuestas, pero que el oyente no necesariamente las conoce. Vos hablás del gabinete económico. Bueno, expliquémosle al público que Cecilia Todesca es la vicejefa de gabinete, que fue la primera candidata que Alberto Fernández pensó para el Ministerio de Economía, que lo rechazó por motivos personales, y que el gabinete económico, que se reúne todas las semanas, es probablemente la parte del gobierno que más orgánicamente funciona. Incluye a Cecilia Todesca,
a Martín Guzmán, el ministro de Economía, a Miguel Pese, el presidente del Banco Central, a Matías Culfas, el ministro de productivo. Exactamente. Marco del Pon. Y a Mercedes Marcó del Pon, la directora de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Hecha esa salvedad, te dejo continuar con esta explicación tan interesante, Cecilia. Sí, aclaro también que sí, que el Gabinete Económico se reúne todas las semanas religiosamente, a veces es más de una vez por semana, pero además nosotros interactuamos también con todos los otros ministerios, porque obviamente las políticas económicas, cuando las tenés que poner en la cancha, necesitas de todos los que componen el gobierno, ¿no? Si vos decís que vas a aumentar la inversión pública, como de hecho estamos haciendo, digamos, Macri la dejó en un punto del PIB, la inversión pública, cuando al final del mandato de Cristina era 2,5 del PIB. Cuando nosotros en este año lo estaríamos duplicando, estaríamos llegando a 2,1, 2,2, habrá que ver el número final. Vos necesitarás que los ministerios que están, que son los que salen al territorio y ejecutan esa inversión pública, trabajen codo a codo. Así que ahí hay un trabajo con todo el resto de los ministros y las ministras en los distintos asuntos. Y en pandemia fue muy necesaria toda esa articulación. Así que este es un gabinete con el cual se puede trabajar muy bien, lo llames a la hora que lo llames, el día que lo llames. Así que eso funciona. Dentro de ese gabinete, ¿cómo funcionan las posiciones? No me animo a decir opuestas, pero con matices diferenciales entre Martín Guzmán y Miguel Pese. No, lo que no creo que haya, a ver, siempre hay una tensión, es una tensión histórica la del Ministerio de Economía con el Banco Central, las cosas que tienen para administrar ambas instituciones son difíciles. En la Argentina son particularmente difíciles porque se trata de una economía bimonetaria. Entonces, lo que en otros países se resuelve con instrumentos más a la mano, en la Argentina siempre es una complicación. Doy un ejemplo: nosotros a fin del año pasado, principio de tuvimos un shock de precios internacionales. Los precios internacionales medidos por el índice de materias primas del Banco Central aumentaron más del 50% en un año. Eso en cualquier economía normal, incluso del continente. Incluso en Brasil. Vos usás la política cambiaria para absorber una parte de ese aumento de precios. Bueno, eso en la Argentina es muy dificultoso de hacer, no lo podés hacer, y además nosotros veníamos con una inercia, pero también es interesante, porque también se escuchan ahora voces en la oposición que vuelven sobre el tema de reformar la Carta Orgánica. Ahora, ese aumento de los precios internacionales de los alimentos coincide casi punto por punto con la inflación argentina, ¿no? Nosotros heredamos una inercia alta, en torno al 40%, ¿no? Se redujo, si perforamos ese número el año pasado, es un año muy particular con el primer golpe de la pandemia, pero este año tuvimos los primeros meses del año este aumento sostenido de los precios de todos los commodities, no solo de los alimentos, que nos llevaron estos números mensuales muy elevados y que para nosotros, por supuesto, que son un dolor de cabeza, un problema y una preocupación, porque hablábamos antes, nosotros tenemos como dos músculos para esta economía. El principal es la recuperación de los ingresos reales de las familias, porque en el PIB, es decir, lo que produce la Argentina en un año, depende cómo lo midas, entre el 60 y el 70% es consumo. El consumo. Si las familias no recuperan sus ingresos reales, y veníamos hablando de la pérdida que tuvieron durante el gobierno anterior, y después tuvieron un poquito más de pérdida, muy menor comparada con la de Macri, pero de todos modos durante la pandemia, en el sector registrado, en el no registrado la pérdida es mayor. Vos necesitas que ellos se recuperen, que las familias recuperen para accionar, para que eso sostenga, digamos, recuperar el crecimiento. Es decir, que coinciden en un punto que es la mejora de los ingresos populares, un acto de justicia distributiva y un acto de incentivo al crecimiento económico del conjunto de la demanda agregada. Absolutamente. Es matar dos pájaros de un mismo tiro. Absolutamente. No hay, digamos, esas dos cosas van juntas.
y son importantes por esos dos motivos. Ahora, ¿por qué los sectores empresariales que se beneficiarían económicamente con una mejora sustantiva de los salarios tienden a oponerse permanentemente a eso? ¿Cómo se explica esa contradicción? Porque si aumenta el consumo, si mejora la demanda agregada, si crece el Producto Bruto, los empresarios se benefician y sin embargo las cámaras patronales, los centros ideológicos de formación de opinión que responden a las grandes empresas se oponen permanentemente. Sí, es cierto y no tengo una respuesta rápida ni todo lo pulida que me gustaría, digamos. Me parece que... Tómate tiempo, está claro que una agenda productiva, una agenda basada en el valor agregado nacional, en la generación de empleo, en empleo con derechos y todo lo demás, es funcional a una economía más productiva, una economía que puede producir, consumir, exportar productos más sofisticados. Esto también te permite insertarte en las cadenas globales de valor de otro modo, y no, como hablábamos antes, por salarios reprimidos o por ir contra el medio ambiente o por bajar los impuestos y entonces recibir inversiones basadas en que no cobras impuestos a las multis. Entonces, eso sin duda es bueno para la generación de valor. Lo que pasa es que a mí me parece que... Pero hay otra forma de generación de valor. Guillermo Vierba escribió en El cohete a la luna hace unas semanas un artículo muy interesante donde plantea que la financiarización de la economía es contradictoria con esto que estamos hablando, porque hay otras formas de apropiación o de expropiación de valor por parte de los capitales más concentrados y que eso explica de alguna manera las posiciones aparentemente irracionales de la Unión Industrial y de otras cámaras patronales. No, eso es cierto, es un proceso además global. Si uno ve las últimas 4 décadas, que son las décadas en donde el capitalismo entra en su fase, financiera, ¿no? Donde una gran parte de la ganancia se hace a través de las operaciones financieras, esto ha tenido, no solo en Argentina, sino en el mundo, vos ves cómo aumenta la financiarización y si pones la otra curva, cae la inversión. Al revés de lo que suele decir el manual, que escuchamos 1 y 1000 veces, ¿no? La inversión real no crece, sino que cae, y lo que aumenta es la financiarización. Y esta financiarización fue de la mano, y esto sucedió en los países centrales, incluso la caída del salario real de las y los trabajadores, ¿no? Y por eso aparece toda esa historia en torno al malestar con la globalización. Pero volviendo a tu pregunta original, yo creo que ahí hay una parte de, hacer ganancia en lo financiero y no en lo real. Y hay también una posición política, ideológica de qué tipo de sociedad querés. Claro. Me parece que esto, ¿no? Entonces por eso van contra los sindicatos. De golpe gano menos guita, pero tengo más poder. Sí, qué sé yo. Me parece es ir ganando, es ir ganando a costa de otros, ¿no? A costa de otros, a costa de derechos de otros, ¿no? Y eso hay que estar bien atento, porque ahí la Argentina es un país distinto en el buen sentido, y todavía tenemos un rol muy importante, entre otras cosas, por ejemplo, de los sindicatos y los derechos laborales, que eso es una plataforma muy interesante para construir este país del cual veníamos hablando.